Hola, bendiciones a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia un poco controversial, un poco polémico, pero muy popular. Vamos a hablar acerca de Faraón. Vamos a tocar el tema de Romanos 9, de que Dios endurece a quien quiere endurecer y tiene misericordia de quien quiera tenerlo. Vamos a tocar ese tema. Eh, ¿Por qué estoy tocando últimamente todos estos temas de los personajes bíblicos? Porque hace 2 semanas toqué un tema de un personaje bíblico que se llama Joab, por ahí tienen el video. Eh, y alguien me decía, al principio en ese video parecía como que estuvieras justificando lo que él hizo. Entonces yo le decía, me encanta lo que estás diciendo porque verdaderamente yo quería capturar eso en el video. Al principio, a mí me pareció injusto lo que le había pasado a Joab. Pero cuando me siento y hago un estudio concienzudo de la palabra, me doy cuenta de que verdaderamente pues lo que tuvo lo merecía y tomo ese ejemplo o esa advertencia de lo que le pasó a él para mi propia vida y se las traigo a ustedes de qué es lo que no debemos hacer para terminar como Joab. Y lo mismo con Faraón. A veces cuando uno lee Romanos 9 así rapidito podría pensar, bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no? Pero ¿por qué endurece a Faraón y por qué no le da la oportunidad? Lo he pensado yo, no sé si de pronto usted lo ha pensado, y voy a traer este estudio con esa perspectiva. Una perspectiva de pronto un poco personal, de lo que yo en algún momento también he podido llegar a pensar. Entonces, ¿y por qué es importante entonces ver realmente la cosmovisión de los personajes? Porque cuando nosotros hacemos un juicio incorrecto de por qué Dios hace determinadas cosas, pues perdemos completamente la cosmovisión de quién es Dios, la cosmovisión acerca de quién es Dios. Y entonces nos podemos llegar a volver como este hombre Marción, ¿no? Marción llega a la conclusión hace muchísimos años de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador y que le gustaba el sufrimiento y la muerte. Pero el Dios del Nuevo Testamento, el que presenta a Jesús, esto es lo que dice Marción, es la otra cara de ese Dios castigador, mostrando este Dios que predica a Jesús se muestra como un Dios compasivo, como un Dios amoroso. Entonces, cuando nosotros tenemos una incorrecta cosmovisión de Dios, raíz a algunos ejemplos de algunos personajes y de cosas que le pasaron a unos personajes, nos puede llegar a nublar completamente la cosmovisión de Dios porque tenemos a un Dios fragmentado, ¿no? Y eso lo hablábamos en un video que se llama si el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, dice así el video. Entonces, esa es la razón por la que yo siempre les digo, reconciliemos los textos, porque si Dios nos muestra una personalidad o una manera de ser en una parte, y si parece que hay otra historia que nos contradice eso, pues entonces hagamos una reconciliación de los textos, porque la Biblia es como una cobija que toda está tejida con el mismo hilo. Por ninguna parte está una cosa para allá y otra cosa para acá. Y entonces es importante también, para tener una correcta cosmovisión de Dios, hacer ese estudio de los personajes bíblicos y, como les decía la vez pasada cuando estudiamos acerca de Joab, que quiero hacer este pequeño recorderis. ¿Para qué lo hacemos? Es para que podamos tomar el ejemplo de ellos, para ya seas con las cosas buenas imitarlas y las cosas malas tomarlo de advertencia para no hacer lo mismo. En 1 Corintios 10:11, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 10, versículo 11, dice así: todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra,
pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces es necesario estudiar todas estas cosas para advertencia y para ejemplo. Entonces continuaremos con el tema de hoy, que es Faraón y el endurecimiento. Vamos a Romanos, capítulo 9. Romanos 9 vamos a leer desde el versículo 14. Él está hablando de varias cosas aquí, pero como lo vamos a centrar en Faraón, entonces vamos a leer desde el versículo 14. ¿Listo? Romanos 9, 14 dice, ¿qué concluiremos? Acá, ¿acaso es Dios injusto? De ninguna manera. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? En ninguna manera. Aquí el texto nos dice que Dios no es injusto. Es como si este versículo nos estuviera, y a veces cuando lo leemos, este versículo pareciera que nos estuviera diciendo, bueno, aquí adelantico vamos a decir algo en lo que parece que Dios es injusto, pero no te atrevas ni siquiera a pensar que Dios es injusto. Entonces uno lee esto, se siente un poco incómodo cuando está leyendo esto, pero ya el versículo 14 le dice a uno, no te atrevas a pensar que Dios es injusto. Pero de todos modos, como Dios es transparente, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, como fue el mismo Dios del tiempo de Faraón, es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Dios no cambia. Entonces, estudiemos esto para ver de por qué y de qué manera tan fehaciente Pablo está afirmando, Dios no es injusto, y con esto no quiero ni siquiera insinuarlo. Pareciera y se podría quedar un sabor, pero por eso es que necesitamos leerlo más a fondo. Versículo 15 dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Y aquí vamos a ver por qué Pablo está diciendo esto. Este tema ya lo tocó el pastor en un video que se los voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo, acerca de Romanos 9 y acerca de la misericordia de Dios. El pastor explica ahí muy completo el tema de la misericordia de Dios, y aquí vamos a tocar un tema complementario a lo que el pastor ya nos enseñó allá en ese video. Ese texto nos dice, este texto del versículo 15 nos dice que Dios actúa, prácticamente nos está diciendo, Dios actúa como quiere. Dios tiene compasión de quien tiene compasión y tiene clemencia de quien tiene clemencia, y eso lo hace Dios porque Él es Dios y no se atreva a decir que Él es injusto. Obviamente no sabemos que ese no es el Dios de la Biblia, ¿no? Como de miren para otro lado, no se atreven a decir que lo que aquí se está haciendo está mal. Ese no es Dios. Dios es justo y Dios es santo. Vamos a seguir. Pablo está hablando aquí en Romanos 9, versículo 15, acerca, y lo veíamos también con el pastor, si ustedes tienen ahí como una nubecita en sus Biblias, nos manda a Éxodo 33, 19. Y para poder entender este texto vamos de una vez a Éxodo 33, 19. Que es donde Moisés está refiriendo esta parte cuando Pablo lo cita. Dios tiene compasión de quien quiere tener compasión y tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces, Éxodo 33, 19 dice así. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Entonces ahí sigue pareciendo que Dios fuera un Dios intransigente, ¿no? Pero entonces tenemos que ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que pasó en Éxodo 32. Éxodo 32, muchos de ustedes tienen títulos allí y dice el becerro de oro. Entonces vamos a Éxodo 32, sabemos aquí que Israel levantó un becerro de oro, antecitos de que Dios diga esto que está diciendo, y vamos al versículo 9, dice, ya me he dado cuenta
de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Le dice esto el Señor a Moisés, cuando el pueblo levanta este becerro de oro. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, estoy leyendo versículo 11, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que había sentenciado. ¿Qué pasa aquí? Resulta que Dios toma al pueblo de Israel y lo rescata de la mano de un pueblo perverso, de un pueblo que no temía a Dios, de un pueblo que hacía exactamente lo contrario de lo que Dios le decía que tenía que hacer. Y los rescata con mano poderosa. Y hace que Israel sea liberado de la mano de este pueblo y hace juicio con ese pueblo. Pero luego Israel sale de las garras de este pueblo perverso para irse en pos de otros dioses en medio del desierto, para volverse igual que de donde fue rescatado. Entonces, ¿qué es lo más lógico aquí? De que si Dios está reprendiendo a un pueblo, haciendo juicio contra un pueblo y liberta a un pueblo, lo más lógico es que el pueblo libertado se siga comportando como el otro pueblo del cual fue objeto de juicio. Entonces Dios por eso dice, esto los voy a exterminar, los voy a hacer de Moisés, que es la única persona que ha permanecido justa delante de mí, un pueblo. Pero entonces Moisés, como Moisés era un intercesor tremendo, inmediatamente toma mano de la misma palabra de Dios. Porque Dios les había dado juramento a Abraham, Isaac y Jacob acerca de su pueblo. Le dice, no los extermines porque recuerda lo que tú dijiste, recuerda las promesas que tú le hiciste y recuerden que Dios es verdadero. Dios no miente, Dios no cambia de parecer. Y en este momento Dios estaba siendo justo con el pueblo de Israel, pero su palabra hizo que no los exterminara. Hay un texto en la Biblia que dice, si el Señor no hubiera tenido compasión de nosotros, hubiéramos venido a ser como Sodoma y Gomorra, completamente exterminados. ¿Pero por qué Dios no lo hizo? Por la promesa que le había hecho al papá de todos ellos. Tu descendencia heredará las naciones. Y entonces Dios aplaca su ira en ese momento. Y eso lo podemos ver entonces, vamos al versículo 30 al 34. Ahí mismo en Éxodo 32. Vamos a seguirlo viendo. Éxodo 32, 30 al 34. Dice Moisés, porque Moisés, el Señor le está diciendo, baja que tu pueblo se ha prostituido y los voy a raer sobre la faz de la tierra. Entonces Moisés no había bajado, sino que él intercede delante de Dios, por favor no lo hagas, acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dice, ok, no los voy a exterminar. Y cuando Moisés baja y se da cuenta de lo que esta gente había hecho, como Moisés era un hombre justo, un hombre que amaba los mandamientos de Dios,
se dio cuenta de la perversidad que había hecho el pueblo. Y dice Moisés en el versículo 30, dice, al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un pecadito pequeño, un gran pecado, el del becerro. Pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Entonces, ya Moisés había logrado que Dios no los matara. Ahora estaba tratando de interceder para que Dios los perdonara. Y cuando va delante de la presencia de Dios, Moisés no va diciéndole, ay, pero Señor, usted se va a enojar por eso. Eso es, pues, usted sabe que ellos apenas vienen saliendo de Egipto. Ellos allá adoraban dioses. Ellos todavía no entienden muy bien lo que usted les acaba de decir en Sinaí acerca de los mandamientos. Además, yo hace muchos días que me fui. Ellos pensaron que yo estaba muerto. ¿Qué es lo más lógico que una persona puede hacer? Pues mirar a ver qué hace. Ellos resolvieron. ¿Usted se va a poner así por eso? No, eso no fue lo que dijo Moisés. Inmediatamente dijo, tú eres justo en tu juicio. Mire lo que le está diciendo aquí. ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Dice, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de Dios, en el libro de la vida? Los que son justos como lo fue Moisés. Todo el pueblo de Israel estaba raído de ese libro. Por eso es que él les está pidiendo, perdónalos para que ellos también estén en ese libro. Y si no los perdonas, pues a mí también bórrame. Es una manera de intercesión que usó Moisés allí. Y el Señor, ¿qué le dijo? No. Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Entonces, ¿a quién Dios le envía al castigo eterno? A las tinieblas. Como veíamos en la parábola de los talentos de hace 8 días. Porque miren lo que el Señor sigue diciendo. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, entonces los castigaré. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? Yo no voy a perdonar a este pueblo. No, ni siquiera voy a ir con ellos. Voy a enviar mi ángel. Yo no voy a ir con ellos. Porque han pecado contra mí y los voy a castigar por su pecado. Voy a mandarlos al castigo. Porque han pecado. Entonces, ¿a quién Dios manda el castigo eterno? O a lo que también se le conoce como las tinieblas, o como también se le conoce como la oscuridad, a los que pecan en contra de Él. Lo que veíamos en el tema de la parábola de los talentos, que dice que al que tenía 1000 talentos que los escondió, se le envió a las tinieblas. Y a los de las ovejas y las cabras, a las cabras se les envió el castigo eterno. Entonces, esas son parábolas. Entonces, ¿a quién se le manda el castigo? Está diciéndonos aquí el texto. Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Versículo 33 y versículo 34 de la segunda parte dice, llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y yo no voy a ir con ellos. Porque mi espíritu, mi presencia, solo está en aquellos que hacen mi voluntad. Entonces, de allí volvamos a Éxodo 33:12. Éxodo 33:12.
Dice así. Mira que tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, miren que le dijo Moisés aquí. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Que me muestres ahora tu camino. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuál es el camino por el que Dios transita? ¿Cuáles son las decisiones que Dios toma en su vida y en la vida del universo? Se dice que Dios es santo. Sus caminos son verdaderos, santos, puros, justos. Y Moisés le está diciendo, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tus preceptos, tus justos juicios, tus caminos. Él no le pide nada más. Si he hallado gracia delante de tus ojos, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer los caminos por los que tú transitas. Seguimos aquí. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcas. Acuérdense de lo que dijo el Mesías. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios único y verdadero, y al que tú has enviado, es decir, al Hijo. Esa es la vida eterna, si he hallado gracia. Para que te conozca y halle gracia delante de tus ojos. O sea que cuando uno haya gracia delante de los ojos, va en pos de ese conocimiento de Dios, y cuando crece más en el conocimiento de Dios y aprender los caminos de Dios para ponerlos en práctica en la vida, todavía la gracia va creciendo. Dice, y mira que este pueblo, que esta gente es pueblo tuyo, versículo 14, y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le dice, no los exterminaré, pero no voy a ir con este pueblo pecador. Y entonces volvemos al tema. Imagínense si Dios trata a Egipto de la manera como lo había tratado por la infidelidad. Egipto con quien no había hecho un pacto, porque Dios había acabado de hacer un pacto con Israel. Es como si se hubiera acabado de casar. Se va por un ratico y cuando vuelve lo encuentra adulterando con otro Dios. Egipto no había hecho ese pacto con Dios. Por eso apartarse de Dios, la palabra para apartarse de Dios es apostasía. Y apostación en griego es carta de divorcio. Porque Dios acaba de hacer un pacto con ellos, se compromete con ellos se comprometen con Él. Y cuando Él se va y regresa, los encuentra fornicando con Baales, con un becerro de oro. Egipto no había hecho semejante cosa y miren el juicio que recibió. Es por eso que en Primera de Pedro, y ahorita volvemos aquí a Éxodo 33 para redondear la idea. Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 14 dice así: si son vituperados, insultados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cuándo reposa el Espíritu de Dios sobre nosotros? Cuando somos vituperados por el mundo, porque cumplimos con los caminos de Dios. Ciertamente, sigo leyendo ahí Pedro, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Qué les dice Pedro aquí entonces a la iglesia? Lo mismo que pasó con Israel, versículo 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Es decir, no padezcan como pecadores. Que si van a padecer, que padezcan por justos, pero no padezcan por su injusticia, por su pecado.
igual que Israel. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Entonces Dios es justo. Y no es que Dios simplemente, no, pues entonces como Israel me cae bien, yo me compadezco de quien me compadezco, y como Faraón me cae mal, entonces yo no tengo misericordia con él, porque el juicio, ¿por quién empieza? Por la casa. Que eso fue lo que estaba pasando con Israel, y lo vamos a seguir viendo ahorita. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y eso que pasó en el pueblo de Israel en la antigüedad lo trae a la iglesia. Pilas. Ustedes son ahora la casa de Dios. Adivinen por dónde empieza el juicio. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, volvamos a Éxodo 33. Por eso nuestro peregrinar debe ser un peregrinaje como Moisés. Completamente humillado delante de Dios. Tu juicio es justo, pero yo te ruego, pero yo te pido. Así era como hablaba Moisés. Debemos aprender a hablar como él. Dice, Dios extiende la misericordia sobre el pueblo y va con él por la intercesión de un justo, de Moisés. Y Moisés simplemente era la sombra de Cristo. Recuerden que nosotros éramos ese pueblo rebelde que se había levantado en contra de los mandamientos de Dios. Y por la intercesión del justo Jesucristo, por su propia vida, Dios no nos envía sin su presencia, sino que nos da su espíritu para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él le dice a Moisés, por ser un pueblo rebelde no iba a ir con ustedes, pero por la intercesión de Moisés, el justo, mi presencia irá con ustedes y les daré descanso. Ahora el Espíritu de Dios va con nosotros de la misma manera, para darnos otra oportunidad, que merecíamos la muerte como Israel en el monte Sinai, pero Dios tiene paciencia para que todos podamos proceder al arrepentimiento, para que cambiemos nuestro proceder, porque todos a una actuamos como el pueblo de Israel en el monte Sinai. Y Jesús se ha puesto delante del Padre como Moisés, para que no nos extermine, para que siga yendo con nosotros. Y Dios lo hace por la intercesión de este justo, en la esperanza de que todos volvamos el rostro a Dios en arrepentimiento y empecemos a cumplir sus mandamientos. No para que sigamos siendo adúlteros, no para que continuemos en nuestras malas obras, como nosotros ahora con Jesús. Ellos tuvieron la oportunidad de cumplir el pacto con Dios, pero ¿qué hizo Israel después de eso? Usted siga leyendo la historia de Israel. Ellos siguieron ofendiendo a Dios una y otra vez, murmurando en contra de Él, haciendo lo que no tenían que hacer, recibían el mandamiento y hacían lo que les daba la gana todo el tiempo. Y por eso la muerte y el castigo que el Señor había prometido inicialmente, que cesó por la intercesión de un justo, vino luego sobre esa misma generación que estaba en el desierto. Que es precisamente lo que Pablo nos estaba hablando cuando leíamos en 1 Corintios 10:11. Él habla de esa generación,
Miremos lo que le pasó a ellos para que no nos pase lo mismo. Ahora Jesús está intercediendo por nosotros al Padre. ¿Cuál es nuestra obligación cuando ya llegamos a ser justificados a través de Cristo? Seguir en las mismas obras muertas que ya no teníamos que seguir practicando, como el pueblo de Israel, que siguió ofendiendo a Dios, que siguió haciendo lo malo, simplemente porque no vemos que inmediatamente viene el castigo. Tomemos ejemplo de ellos, porque Dios no los exterminó a ellos como a Sodoma y Gomorra, así. Ellos murieron en el desierto y no pudieron entrar a la vida eterna. A Canaán, la tierra prometida, que es la semejanza de la vida eterna para nosotros. Ellos no entraron a la tierra prometida, la salvación, porque el castigo que Dios había prometido y que cesó por la intercesión de Moisés, los alcanzó, puesto que persistían en rebelarse en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de quién podemos decir entonces que Dios tiene misericordia? ¿Qué es lo que nos sigue hablando el apóstol Pablo en Romanos? De la misericordia de Dios y de todas estas cosas. Vamos por un momento a Romanos 11, versículo 28. Romanos 11, 28 dice, está hablando de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué es que Dios no los extermina ahí cuando ellos pecaron? Porque Dios le había hecho una promesa a los padres de ellos, a Abraham, su amigo, que guardó sus mandamientos, que fue un hombre de fe, que le honró y le hizo una promesa para siempre. Y como Dios no es mentiroso, Dios ama a los justos y la misericordia con los que le temen es hasta 1000 generaciones. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. No está hablando de que Dios es injusto, está hablando de que Dios es verdadero. Y sigue diciendo, versículo 30, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí este texto muchas personas lo interpretan como de que Dios los cogió a todos y los hizo desobedientes. ¿Usted quiere ser obediente? No, venga para acá, lo voy a meter aquí en la desobediencia porque Dios sujetó a todos en la desobediencia. Y la palabra de Dios nunca nos muestra que Dios quiere que nosotros seamos desobedientes, simplemente para hacerse el bueno de tener misericordia con todos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que como toda la humanidad pecó, toda la humanidad está sujeta a desobediencia y Dios extiende la misericordia ¿para quiénes? Para Israel, el escogido de Dios solamente. Para todos, ¿cierto? La misericordia de Dios es para todos. Es decir, que la misericordia de Dios también vino sobre Faraón, en este mismo orden de ideas. Lo que pasa es que sobre quien no permanece la misericordia de Dios, y vamos a ir a Jonás 2. Jonás, el libro del profeta Jonás, capítulo 2, versículo 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios, los caminos de Dios, la ley de Dios. Es la única eterna. Cristo lo dijo. Este mundo pasará, pero hasta que no se cumpla la última tilde y la última jota
del libro de la ley, no pasará el cielo ni la tierra. Lo parafraseé un poco. Déjenme, lo busco. Mateo 5. Mateo 5, 18 dice: porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Qué es lo más verdadero? ¿Qué es lo más fijo? ¿Qué es lo más confiable que nosotros tenemos? La ley de Dios, que nunca pasará. Todos estos reinos de la tierra van a pasar. Todas estas cosas de la vida van a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasa. Es eterna, es para siempre. Entonces los que se van tras de lo ilusorio, lo que no es eterno, lo que no proviene de la boca de Dios, abandonan la misericordia de Dios, nos dice Jonás. Y es que también lo podemos ver así rapidito. En Mateo 18 hay una parábola. Porque muchas veces dicen, bueno, una vez a usted lo haya alcanzado la misericordia de Dios, ya usted la misericordia de Dios no lo va a volver a soltar, porque una vez Dios te entrega un regalo, no te lo va a volver a quitar nunca más. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez alcanzado por la misericordia, ya la lograste, porque un regalo no se quita. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero estamos hablando que la misericordia de Dios se extiende para que nosotros podamos llegar a la vida eterna, a la salvación, a la meta final, a ser salvos. Y hay sobre algunos que la misericordia de Dios no permanece, porque ellos mismos se alejan. ¿Sobre quiénes? Esta parábola nos está contando el Señor sobre quiénes no. Vamos a Mateo 18, versículo 32. No vamos a leer toda la parábola porque es muy larga y no nos atañe en este estudio, pero el Señor aquí nos está diciendo que había dos deudores. Uno de esos deudores le debía tanta plata al rey que no le podía pagar. Solamente le podía pagar con su propia vida y con la vida de su familia. Pero el rey, él le rogó, tuvo compasión de él, le perdona la deuda. Sin embargo, este hombre al que se le perdonó la deuda, cuando sale de la presencia del rey, va a cobrarle una deuda pequeñita que tenía otra persona con él. Y no le perdona la deuda, sino que lo manda a la cárcel, y para quitarle todo lo que tiene y toda esta situación que dice aquí la misma parábola cuando la lean, porque no quiso perdonarle la deuda. Entonces cuando el rey se da cuenta, versículo 32, dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Qué es eso? Misericordia. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel cuando en el monte Sinai ellos pecan y el Señor les dice: bueno, por la intercesión del justo, mi presencia irá con ustedes? Y a nosotros nos dice: ok, ustedes actuaron terriblemente. ¿Qué pecado tan grande Marilyn ha cometido? Pero por la intercesión de Jesús, mi presencia irá contigo. Dice: toda deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, la misericordia de Dios actúa para perdonar tu pecado, pero en el momento que no permaneces en esa misericordia, sino que le das importancia a las vanidades ilusorias de este mundo, lo que dice Jonás, abandonas la misericordia de Dios y viene sobre ti el juicio que merecías inicialmente. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este lapicero, este bolígrafo? Para escribir. ¿Para qué sirve la misericordia de Dios? Vamos a Salmos 119.
Salmos 119, versículo 132. Nos va a decir el para qué de la misericordia de Dios. Salmos 119, versículo 132. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Aquí el salmista está rogando por misericordia. Dice, ¿con quién Dios acostumbra a tener misericordia? Como acostumbras, le está diciendo a Dios, como tú acostumbras a tener misericordia con los que aman tu nombre. Mírame y ten misericordia como acostumbras con los que aman tu nombre. Y mire lo que sigue diciendo en ese mismo orden de ideas. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cuál es el para qué de la misericordia de Dios? Para que mis pasos, cuando venga la misericordia de Dios, sean ordenados. ¿Con qué? Con la palabra que ha salido de la boca de Dios desde la antigüedad, su ley. Y ninguna iniquidad, ningún pecado sea mi Señor. Yo ya no sea esclavo del pecado. Mi Señor sea Dios que extendió su misericordia sobre mí para que ya el pecado no sea mi Señor. La iniquidad no se enseñoree de mí, sino que mis pasos sean ordenados por la ley. Ese es el para qué de la misericordia de Dios. Quiero que mis pasos sean ordenados por tu ley. Quiero ser libre del pecado. Envíame tu misericordia como acostumbras con los que te aman. Que es lo mismo que nos dice el Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Porque Jesús nunca hablaba por su propia cuenta, él siempre hablaba todo lo que el Padre decía. Si me amas, guarda mis mandamientos. Dios tiene misericordia ¿con quiénes? Con los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos. ¿No es cierto? Eso es lo que dice Juan 14:15. Volvamos a Romanos. Entonces volvamos a Romanos. Romanos capítulo 9. Versículo 16. Dice. Romanos capítulo 15, vamos a leer otra vez el 15. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿De quién Dios tiene misericordia? De los que aman su nombre, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, artículo 16, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios depende nuestra redención. Eso es lo que quiere decir este texto. ¿De quién depende nuestra redención? De Dios. Nadie puede jactarse de que por su propia mano fue redimido. Ni siquiera el pueblo de Israel a quien se le entregó la ley. Dios los redimió. Si no fuera por la redención de Dios, por su misericordia, ya ninguno de nosotros estaría aquí. No depende de nadie, porque de todos es estar exterminados, como decía Pablo en Romanos 11. Ellos han sido desobedientes, Dios ha tenido misericordia con nosotros porque nosotros fuimos desobedientes y Dios ha tenido misericordia con ellos. Entonces Dios tiene misericordia con todos porque todos hemos desobedecido. Entonces si estamos aquí simplemente es por la misericordia de Dios. ¿Y con quién Dios tiene misericordia? Con los que le aman, ¿no? Guardando sus mandamientos. Versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. De manera de quien quiere tener misericordia, al quien quiere endurecer, me endurece. Entonces, a Faraón, ¿qué pasó con Faraón? Lo endureció. ¿No? Entonces estamos viendo, bueno, a Moisés le dijo, yo tengo misericordia del quien yo quiera tenerlo, y a Faraón lo voy a endurecer porque así soy yo.
Eso es lo que estamos viendo que no es así, ¿no? Dice, Dios a través de Faraón muestra al mundo quién es él y el juicio que Dios lleva a cabo, no solamente en ese momento, sino en los postreros días. Faraón es un ejemplo y por eso lo estamos estudiando. Y Dios nos vuelve a decir que Dios como que diseñó a Faraón para condenarlo, porque Dios hace lo que él quiere. Pareciera que el apóstol no estuviera tratando de decir eso, pero el apóstol no está tratando de decir eso, porque el apóstol Pablo conocía al Señor, conocía su ley. Somos nosotros los que malinterpretamos al apóstol Pablo, pero por eso lo estamos estudiando. Dice, pero ¿qué nos muestra el texto que citó Pablo antes de este tema? Es decir, el tema de la misericordia, que Dios tiene misericordia de quienes permanecen en ella, de quienes no la abandonan. De quienes no abandonan la misericordia de Dios. ¿Qué dice Jonás? Los que se van tras vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. ¿Y Dios endurece a quiénes? A quienes abandonan la misericordia de Dios. ¿Con quiénes ha tenido Dios misericordia? Solamente con Israel, con Faraón no la tuvo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? A todos Dios quiere tener misericordia con todos. Y con todos Dios ha tenido misericordia. Entonces, ¿con quiénes Dios ha tenido misericordia para empezar? Con todos. ¿A quiénes endurece? A los que abandonan su misericordia. Esa es la respuesta de este texto. Hemos hablado en el estudio de hoy acerca de la misericordia y acerca de qué pasó con Faraón. Todavía no hemos terminado de ver a Faraón. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero bueno, espero que hasta ahora podamos ir desenmarañando un poquito estos textos que se tienen que interpretar a la luz de las Escrituras y que se deben interpretar a la luz del Hijo de Dios. Estos misterios hermosos y maravillosos de la Biblia que nos sirven como ejemplo. Nos vemos en la próxima clase para terminar de ver esta maravillosa historia acerca de Faraón y acerca del pueblo de Israel. Bendiciones.